su vida, su historia, los personajes bíblicos. Hola amigos que nos siguen a través de Buenas Nuevas, que Dios les bendiga en este día maravilloso. En la sección de personajes bíblicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de Simón Pedro. Simón el pescador era impulsivo, inseguro y con frecuencia irreflexivo. Nunca lo habríamos apodado Pedro, que significa roca, pero Jesús lo hizo, y qué mayor evidencia que puede haber de que Jesús no solo aceptó a Simón tal como era, sino que también vislumbró lo que podía llegar a ser. Hacia el final de su vida, el sobrenombre de Simón, Pedro, describiría apropiadamente su inquebrantable madurez. ¡Qué asombrosa transformación ocurrió en aquel fornido pescador! La mayoría de nosotros se identifica fácilmente con Simón Pedro. Por lo general sus intenciones eran buenas, pero él era impetuoso al hablar e impulsivo en sus acciones. Ante la escena de la transfiguración, en lugar de maravillarse, soltó la primera idea que se le vino. Cuando Jesús reveló que su misión divina implicaría una dolorosa muerte, Pedro se precipitó a decirle a Jesús que dejara de hablar de esa manera. En la última cena, rehusó con insolencia que Jesús le lavara los pies, y cuando Jesús fue arrestado, Pedro con valentía pero impetuosamente le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Finalmente, en un momento crítico en su vida, Pedro negó 3 veces a Jesús, aun cuando Jesús estaba restaurando a Pedro de su fracaso. La atención de Pedro estaba en Juan, en lugar de concentrarse en lo que Dios estaba haciendo por él. En la vida posterior de Simón verificamos qué fue lo que Jesús vio cuando lo llamó roca. Pedro presidió la reunión para seleccionar al sucesor de Judas. En Pentecostés, recordemos que predicó públicamente sobre Jesús a pesar de que sabía que iba a encontrar oposición. Pedro fue el apóstol que tuvo la agudeza espiritual para proclamar la gran confesión en Cesarea de Filipo, anunciando claramente que Jesucristo es el único medio para salvación. Realizó varios milagros y él mismo fue rescatado milagrosamente de la cárcel. En la vida de Simón Pedro vemos esperanza para nuestra transformación y nuestra restauración, porque Dios lo transformó maravillosamente, pero debemos recordar que nunca lo hizo perfecto. El apóstol Pablo describió en Gálatas capítulo 2 versículos del 11 al 14 la actuación hipócrita de Pedro. Sin embargo, a pesar de sus imperfecciones, su transformación tuvo un profundo impacto en el mundo que lo rodeaba. Sus palabras, sus acciones y cartas se convirtieron en parte importante del fundamento espiritual de la iglesia primitiva. Así pues, las fortalezas y los logros de Pedro, Simón Pedro, está la audacia natural que le sirvió para esparcir las buenas nuevas de Jesucristo. Él fue un líder reconocido y el portavoz de los 12 discípulos. Recibió inspiración para escribir cartas a fin de animar a los creyentes. Y lo vemos en el primero y segunda de Pedro. Su natural entusiasmo luego se transformó en valentía disciplinada.
Las debilidades y los errores, mencionar que con frecuencia Simón habló y actuó antes de pensar en las consecuencias. Tenía un temperamento voluble, pasó rápidamente de una lealtad declarada a la traición. Aún después de su transformación, permitió por lo menos en una ocasión que una situación particular determinara su conducta. Esta situación lo podemos ver en Gálatas capítulo 2 de los versículos 11 al 14. ¿Cuáles son las lecciones para nuestra vida? Señalar que Jesucristo tiene suficiente poder para transformar hasta la gente que uno menos se imaginaría. Dios puede transformar nuestros defectos en herramientas poderosas para usarlas en su reino. Y cuando las personas tienen buena disposición, Dios puede usarlas siempre. Así que, amado creyente, amado cristiano, usted que sintoniza el canal de Buenas Nuevas, tenemos esperanza para todo aquel carácter difícil. Que Dios te bendiga. Su vida, su historia, los personajes bíblicos.